¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a tocar en el día de la fecha un tema muy importante que tiene mucho impacto en la salud, que tiene que ver con la consulta temprana, con los antecedentes de los pacientes y con prestar atención a los síntomas y a los antecedentes del paciente para sospechar la enfermedad y poder llegar lo antes posible a un potencial diagnóstico. Entonces, vamos a tocar el tema hoy de cáncer de pulmón. Entonces, este tema lo vamos a desarrollar con la doctora Andrea Guerrera, médica neumonóloga. Andrea, gracias por acompañarnos en nuestro programa y poder transmitir a la gente un tema realmente de mucho impacto y que cuando se presenta suele ser catastrófico para los pacientes o por lo menos crea toda una incertidumbre importante como es el cáncer de pulmón. No, gracias a ustedes por poder tener un espacio para acercar ideas a la gente y realmente poder acercar la medicina a la comunidad. Muy bien. Para empezar, cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los factores? ¿Hay factores que predisponen a que una persona tenga más chance en el tiempo de padecer un cáncer de pulmón? ¿Hay una carga hereditaria? Pacientes con antecedentes familiares de cáncer de pulmón, si ese paciente tiene que tener algunas características o algunas alteraciones o algunos hábitos que en el tiempo lo pongan en otro riesgo que aquellos que no tienen eventualmente estos hábitos. Bueno, la verdad sí, y lamentablemente es un cáncer sumamente frecuente. En el hombre el cáncer de próstata, en la mujer el cáncer de seno y el cáncer de pulmón van bastante de la mano. Son quizás las patologías más frecuentes desde el punto de vista neoplásico. Y en materia de cáncer de pulmón como que ha ido como ganando más espacio. Las mujeres hemos aprendido a hacernos nuestro autocontrol de mama, los varones han aprendido a hacer su control urológico, su antígeno prostático. Pero en cáncer de pulmón venimos mal porque el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón es el tabaquismo. No es el único. Esto es, hay personas que saben que jamás han fumado y sin embargo también tienen cáncer de pulmón. Muchos de ellos lo que tienen es lo que se denomina humo de segunda mano, o sea, han vivido toda la vida con un fumador y esto lo que se llaman fumadores pasivos, y estas personas sí tienen riesgo de tener cáncer de pulmón aunque jamás hayan tocado por sí mismos un cigarrillo. Y verdaderamente hay otros factores de riesgo, como por ejemplo la exposición al asbesto, al radón, que son cosas sumamente conocidas, que son procancerígenas, y estos factores de riesgo están como muy estudiados, pero lejos. El factor más importante es el humo del tabaco. El humo del tabaco, vos sabes que tiene muchísimas sustancias tóxicas, más de 7.500 sustancias tóxicas, algunas de ellas la acetona que usamos las señoras para sacarnos el esmalte, o por ahí el alquitrán que se utiliza en las calles para pavimentar, y entre todas esas cosas tiene una sola que es la nicotina, que es la que produce la adicción. Y dentro de las otras hay sustancias que se denominan cancerígenas clase A y clase B. Esto es, hay por lo menos 10 sustancias en cada cigarrillo que se sabe rotundamente que producen cáncer. Y otras que están muy relacionadas, que les llamamos clase B, pero son cancerígenos también. Entonces, claramente cada vez que alguien prende un cigarrillo, juega ruleta rusa. Y mientras más años fume y más tiempo fume, peor le va. Y mientras más años tenga, peor le va. Y así va sumando lo que se llaman factores de riesgo para tener cáncer de pulmón. Bien, estos son los factores de riesgo y las cosas que tienen más prevalencia en el contexto de relación de cáncer de pulmón. Síntomas. Hay síntomas que uno te llegan al consultorio y te cuentan. El problema del cáncer de pulmón es justamente esto que vos acabas de decir, los síntomas. Los síntomas son absolutamente inespecíficos y tardíos, porque el paciente que fuma normalmente tiene tos y flemas, que más que menos o un poco de falta de aire.
Ya que tengan EPOC asociado o no, no importa, pero el hecho de fumar produce una irritación en las vías respiratorias que lleva a tener algo de tos y flemas matinales, que es muy común en cualquier fumador. Pero es que esos son los síntomas más frecuentes del cáncer de pulmón. Entonces, ¿cómo saber si la tos y las flemas que yo tengo son porque fumo y no tengo otra cosa, o si tengo un cáncer de pulmón, o si tengo una EPOC asociada? Son síntomas inespecíficos. Y en general, el problema del cáncer de pulmón es la consulta tardía. El paciente se entera de que tiene cáncer de pulmón cuando ya las cosas están bastante difíciles desde el punto de vista de los tratamientos. Entonces, esto nos lleva indefectiblemente a que un diagnóstico tardío lleva a un avance de la enfermedad más importante y por lo tanto a que las posibilidades terapéuticas no sean las mejores y que el pronóstico de esta persona, esto es el riesgo de morirse por esta enfermedad, aumenten exponencialmente. Los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que dijiste EPOC, por eso me surge la pregunta. EPOC, asma, hipertensión pulmonar, patologías pulmonares de base. ¿Esos pacientes también son pacientes de riesgo para cáncer de pulmón o no necesariamente? No necesariamente. Por ejemplo, la patología enfisema o EPOC, en su expresión correcta, el EPOC sí, porque el EPOC está relacionado al hábito tabáquico en forma tan directa como el cigarrillo. O sea que si yo tengo EPOC y tengo derecho a tener un cáncer. Sí, claro que sí. No, por ejemplo, el asma bronquial, no, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, que son patologías distintas. Pero sí, el enfisema o la bronquitis crónica en cualquiera de sus variedades, sí, claramente. Bien, si bien los síntomas son inespecíficos, como vos decías, a vos en la consulta, ¿qué te hace sospechar potencialmente dentro de los síntomas inespecíficos? ¿Hay algo que a vos te suena como Y hay alarma? cosas que son como disparadores de consulta, ¿no? El hecho de que la tos se ha vuelto más persistente o es más productiva y que, bueno, antes era matinal, pero ahora toso todo el día, o de pronto expectoro y mis flemas tienen hilos de sangre, eso llama mucho la atención. Pero claro, vuelvo a decirte, son síntomas tardíos, eso no hay que esperar que el paciente esté perdiendo peso o desnutrido o que no pueda respirar, porque eso significa que llegamos súper tarde, y súper tarde significa que las opciones que tenemos para brindarle después como alternativa de tratamiento son muy pocas. Bien, cuando vos tenés una sospecha diagnóstica, vas a derivar a estudios más complejos, seguramente. Ahora, sí. Esos estudios, ¿cuáles son los estudios de los cuales los neumonólogos tienen a mano como para decir, bueno, voy a ir a buscar esta patología? Generalmente hay un protocolo con se empieza de menor a mayor, con algo simple, y vamos en base a las imágenes aumentando. El problema de cáncer de pulmón hasta ahora ha sido que no teníamos una prueba de screening. Esto es algo que yo pueda aplicar a la población general de bajo costo y que me sea útil, que me sirva para diagnosticar lo que busco. En este caso, cáncer de pulmón no teníamos. Por ejemplo, en cáncer de cuello de útero, hacerse el PAP es costo efectivo. Hacerse el autoexamen de mama en cáncer de mama es costo efectivo, porque es algo fácil, simple de hacer, con mucha accesibilidad a la población y que realmente te da la información que buscas. Pero en pulmón no. La radiografía común de tórax, mucha gente que fuma dice quiero hacerme una placa de tórax por las dudas. Por las dudas nada, porque para que se vea un cáncer en la placa de tórax tiene que ser enorme. En general es tarde eso, no sirve hacer una placa de tórax. La citología de esputo, que es analizar las células que salen de las flemas cuando uno expectora, para tratar de rescatar alguna maligna y que el patólogo lo pueda ver, tampoco es muy costo efectivo. Entonces, gastarse en una radiografía, en una de estas, hacerse una tomografía por año para ver si ligo el cáncer de pulmón o no, involucra una radiación importante y los costos son elevados, no sirve. Hacerse broncofibroscopías por las dudas tampoco sirve, porque en realidad solamente tienes acceso a los cánceres de origen central o de las grandes vías aéreas y los periféricos no. Y el adenocarcinoma es uno de los más comunes y es más bien periférico. Entonces no teníamos una gran herramienta. Pero ya hace un par de años que la Sociedad Americana de Cáncer y todas las sociedades neumonológicas y oncológicas, también las europeas, hemos tenido la posibilidad de una herramienta que es la tomografía computada de baja dosis.
La tomografía computada de baja dosis es una tomografía donde se emiten muy pequeñas cantidades de radiaciones y que permite, por supuesto son equipos bastante modernos, no son los equipos tradicionales de TAC, que nos permite de alguna manera, con muy poca radiación y muy poca exposición para el paciente, lograr buenas imágenes. ¿Qué es lo que buscamos en la imagen? Sutileza. No estamos buscando un cáncer de 5 centímetros, una pelota metida en el tórax. Buscamos pequeños nódulos. ¿Pequeños nódulos de qué es pequeño nódulo? Y menos de 1 centímetro. Porque menos de 1 centímetro a mí me da la chance de ofrecerle un tratamiento realmente con intenciones curativas al paciente. Que ya cuando tengo un nódulo, que para que la gente me comprenda sería como encontrar una mancha de más de 1 centímetro o una mancha de quizás mayor tamaño en el pulmón, significa que esa neoplasia ha avanzado ya bastante y que mis chances de salir adelante de esta enfermedad se disminuyen. Entonces buscamos cosas pequeñas y la radiografía de tórax eso no lo muestra, pero la tomografía de baja dosis sí. Y entonces esta herramienta no es para cualquiera. Esta herramienta sería para algún grupo específico de pacientes. Está bien. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la primera pausa y después continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014. Teléfonos 4427-102, 4427-793. Andrea, vos recién hablabas de la tomografía de baja dosis y decías que estaba reservada para algunos pacientes, a un grupo de pacientes. ¿Cuáles son esos pacientes? Lógico. Imagínate tú que la medicina es cara. No es un elemento económico la medicina. Y entonces las herramientas que tenemos hay que administrarlas y racionalizarlas de manera que sirvan y que tengan el mejor rédito posible. Entonces no le voy a hacer a un fumador de 20 años que hace 2 años que empieza a fumar una tomografía de baja dosis para ver si tiene un cáncer. Voy a seleccionar los pacientes que se consideran los de riesgo. Y ellos sí sería interesante evaluarlos con una mirada más detenida y definir si es factible y si vamos a obtener rédito de esta herramienta. Esto estamos hablando de pacientes de más de 55 años, con un rango de hasta 70 años, que son fumadores actuales de lo que nosotros llamamos por lo menos 30 paquetes año. 30 paquetes año, para que la gente me entienda, porque eso es la forma en que lo expresamos en medicina, es que te fumaste una etiqueta de 20 por día durante 30 años. Esa persona tiene mucho riesgo. ¿Qué quiero preguntar acá? Y antes de que se me vaya la idea, la gente cuando deja de fumar, rápidamente le mejora, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, le mejora, por ejemplo, la presión arterial, baja rápidamente cuando dejan de fumar. Son los que se denominan efectos inmediatos. Pero hay otras cosas que para que el cuerpo vuelva a ser lo que era antes o intentarlo, necesita mucho más tiempo. Así que dentro de esta bolsa de entre 55 y 70, 30 pack year, voy a meter también a aquellos exfumadores, incluidos a aquellos que han dejado de fumar hasta 15 años atrás, porque para que yo tenga fumador, exfumador, el mismo riesgo de cáncer de pulmón que otra persona que jamás fumó, deben pasar por lo menos 10 a 15 años. No es algo que se consigue ya, dejé de fumar, estoy libre, duermo tranquilo, no.
Tienen que pasar por lo menos entre 10 y 15 años. Así que vamos a meter en esa bolsa también a los que han fumado hasta hace 10 o 15 años. Bien. Suponiendo que un paciente está dentro de este factor, de este grupo de pacientes de alto riesgo, ¿esos controles son anuales? ¿Esos controles cada cuánto están estipulados o protocolizados? La recomendación de las sociedades para que sea rentable es que sean hechos en lugares donde cuenten con lo que se denomina un equipo multidisciplinario de trabajo. Esto es, está el médico radiólogo mirando la imagen, estudiando la imagen, las características, qué características tiene ese borde, qué volumen tiene la reconstrucción tridimensional, si tiene calcificaciones o no, dónde está ubicada, si hay lesiones asociadas, si hay ganglios, por ejemplo, en la tomografía, no solamente el nódulo. Entonces la presencia de un médico radiólogo entrenado y calificado es muy importante, pero también es muy importante la mirada del oncólogo, la mirada del cirujano torácico, la mirada del neumonólogo. Y esto es lo que se denomina un equipo multidisciplinario, porque no estamos hablando de un nódulo, estamos hablando de la posibilidad de que este paciente viva y sobreviva a su cáncer. Y la verdad es que las mejores decisiones se toman así. La recomendación en este contexto de cosas es una vez al año. Está bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un comentario. Suponiendo que un paciente de alto riesgo llegó, se sospecha la posibilidad de un cáncer, las confirmaciones generalmente, ¿cómo se hacen? ¿A través de biopsia siempre, dependiendo de la ubicación? Definitivamente la palabra final aquí la va a tener el médico patólogo, que también tiene que estar avesado en estos temas. Verdaderamente se necesita una muestra biopsia. Se necesita una muestra biopsia que ha de ser obtenida por broncofibroscopía si se puede, por punción aspiración por TAC, por video asistida. Hay muchas formas de obtener una muestra, aún de estas pequeñas porciones de tejido, pues estamos hablando de 1 centímetro, 2 centímetros, cosas muy delicadas en el contexto de un pulmón que cuando se hace la cirugía se colapsa, hay que ir a buscarlo. Pero verdaderamente la opinión del patólogo es muy importante para definir si esto es un cáncer o no. Muchas veces encontramos en estas tomografías de bajas dosis pequeñas lesiones nodulares y hay que ser sincero, más del 90% son cicatrices o lesiones granulomatosas no malignas. Antes de llegar a la biopsia, uno puede hacer algunas otras aproximaciones no invasivas, como por ejemplo un TAC con PET, que es una tomografía con emisión de positrones, que es con glucosa marcada, que va y se fija a donde están las lesiones que consumen mucho azúcar, como el cáncer. Digo, acercarnos un poco más desde afuera antes de ir a tomar la muestra biopsia, pero vamos a terminar en la muestra biopsia y dependerá de las características de dónde está ubicado y qué posibilidades tecnológicas hay en el lugar que se hace. Pero el patólogo y la muestra son importantes porque además te marcan el futuro de la oncología, que ya no es futuro, es realidad, que son los tratamientos inmunológicos y los tratamientos genéticos, no quimioterapéuticos, ¿verdad? Que también tienen su lugar en cáncer de pulmón. Nombraste algunas opciones terapéuticas. En general, no vamos a especificar ningún tipo de cáncer, pero ¿de cuáles son las herramientas que se disponen hoy para un tratamiento? Mira, de todos los cánceres que podemos encontrar en pulmón, realmente el más frecuente es el que se denomina de no células pequeñas o no White cell. Ese tipo de cáncer, que es quizás el más frecuente cuando hablamos de esto, la mejor herramienta que tenemos para intentar un tratamiento curativo es la cirugía. Definitivamente, no hay duda en esto, la cirugía, con quimio rayo previa, con quimio rayo posterior, pero la cirugía, y la cirugía con la intención de hacer una exéresis total del tumor y si hay ganglios complicados también de estas secciones. Y aquí hay que sentarse en lo que se denomina comité de tumores, que es el oncólogo, el cirujano, el neumonólogo, para ver qué perspectivas, qué posibilidades tenemos de operar a este paciente con intenciones curativas. ¿Cuál es la cirugía? ¿Una segmentectomía? ¿Esto es un solo pedacito? ¿Todo el lóbulo? ¿Todo el pulmón? ¿Qué es lo mejor para este paciente? No todos los pacientes se pueden operar. Yo puedo tener cáncer de pulmón y una EPOC importante y no me van a poder operar. O puedo tener lesiones coronarias ya no posibles de más mejoría y el riesgo es más alto que intentar una cirugía en estas condiciones es muy riesgoso y no se puede hacer. O sea que no siempre se puede. Pero justamente para eso están los comités de tumores, que la idea es
poner todas las cabezas a pensar en este caso en particular y evaluar ese caso y tratar de hacerlo mejor por esta persona. Bueno, muy bien, vamos a ir a la última pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014. Teléfonos 4427-102, 4427-793. Estamos hablando de cáncer de pulmón con la doctora Andrea Guerrero y vamos de vuelta haciendo un resumen en donde la prevención, la consulta temprana, prestar atención a los síntomas, prestar atención a los antecedentes, utilizar, por supuesto, consultar al especialista y hacerse los controles regularmente para un diagnóstico precoz es fundamental a la hora de tratar esta patología, que como siempre en toda la cuestión oncológica, mientras más temprano, más chances y mejor. Eso es muy importante. Y yo desde el punto de vista tecnológico, se tiene la posibilidad de con las imágenes llegar a una sospecha más temprana y a su vez la sospecha o el diagnóstico o descartar el diagnóstico marca la terapéutica futura y la calidad de vida de ese paciente. Así que eso es muy importante, ténganlo en cuenta. Muy bien, fuera de la terapia quirúrgica, ¿hay alguna otra alternativa terapéutica? En oncología siempre la quimioterapia y la radioterapia han sido pilares fundamentales de los tratamientos de distintas neoplasias, no solamente del cáncer de pulmón, pero en cáncer de pulmón realmente son pilares que son mandatorios junto con la cirugía. Claramente la tecnología y la ciencia ha avanzado y hemos podido, se ha podido buscar otras rutas de ataque. Una de las rutas de ataque es la que se llama terapia inmunológica. Nuestro sistema esto es racional de pensar y es fácil de entender. Nosotros tenemos un sistema inmuno que nos permite protegernos de distintas agresiones, no solamente de bacterias o virus, sino de células que puedan transformarse de células normales en células cancerosas. El sistema inmunológico las detecta y las elimina o trata de eliminarlas. Pero muchas veces están como adormecidos, para decirlo de alguna manera, y existen nuevos tratamientos que permiten a este sistema inmunológico ser más agresivo contra estas células malignas y evitar que sigan creciendo. La misma va para algunos tipos de cáncer, por eso es muy importante la biopsia, para hacer lo que se denomina inmunohistoquímica, que la gente lo debe haber escuchado nombrar esta palabra. ¿Qué es lo que buscamos? Ciertas partículas que puedan detectarse en distintos tipos de cáncer y que puedan ser blancos de tratamiento con anticuerpos monoclonales, que básicamente es eso. Bien. Premio Nobel de Medicina argentino. Doctor Mister. Exacto. De manera tal que esto es como más teledirigido, no es quimioterapia clásica, que la gente sabe, se me cae el pelo, tengo diarrea, tengo náuseas, tengo vómitos, no es ese tipo de terapia, y en algunos pacientes que puedan tener estas características, son grupos seleccionados, también se puede tratar de implementar eso. Pero lejos, lo más costo efectivo demostrado en el mundo para esto es deje de fumar, claro. Bien, claro. Deje de fumar, porque todo lo que estamos hablando, vos fíjate que si agarramos a un paciente con un nódulo, ¿vos qué dirías pequeño? 3 centímetros no es grande. ¿Cuánto es 3 centímetros? Es nada. 3 centímetros para un cáncer de pulmón es un número muy alto. 3 centímetros, un nódulo de 3 centímetros, es muy alto. Es muy alto. Entonces,
realmente estamos tratando de tener mejores herramientas para un diagnóstico rápido, pero no estamos todavía tan finos en cáncer de pulmón como por ejemplo en cáncer de cuello. Nos falta. Entonces, si todavía científicamente no tenemos las mejores herramientas, aunque hemos avanzado, ¿no sería más fácil, amigo, que deje de fumar en lugar de tener que hacer tanto bardo? Perfecto, muy bien. Andrea, muchas gracias. A vos. Realmente un placer. Claro. Bueno, como verá, un tema interesantísimo que tiene mucho impacto y que insistimos, la consulta temprana y los antecedentes y darle bolilla a lo que el cuerpo expresa para la consulta temprana es fundamental. Mientras más temprano en cáncer, mejor. Con respecto al tema terapéutico, los equipos multidisciplinarios, la tecnología. No basta con levantar paredes y poner equipos, hay que poner gente formada y que esté acostumbrada a trabajar en forma multidisciplinaria. Hacer un estudio acá y mandar esa imagen a cualquier lugar del país para que lo vean en otro lado y no tengan la posibilidad, el médico que está acá en nuestro medio, poder dialogar con el radiólogo que está viendo las imágenes y decirle: mira, yo estoy sospechando esto, fíjate la imagen, poder dialogar e interactuar, eso es fundamental y le ahorra al sistema de salud mucho dinero, porque la interacción entre los profesionales es mucho más fácil. El otro no sirve, no es lo que corresponde y así no se trabaja. Así que es muy importante que aquellos que están o que manejan la salud tengan en cuenta estas cosas. El hecho, por supuesto que eso es inversión en materia prima, en materia gris, y acostumbrarse a trabajar en equipo. No hay otra forma en este aspecto en la salud que no se trabaje en multidisciplinario. Parte pública, parte privada, no importa, eso no tiene nada que ver. Acá lo que estamos viendo es el resultado y cómo se trabaja en el mundo. Eso es muy importante. Así que preste atención, consulte temprano y hágase los controles que corresponden. Y más fácil, deje de fumar, no fume más. No tiene ningún beneficio, solamente gasta dinero. Y por supuesto que aparte de cumplir las leyes, ¿no es cierto?, aquellos que están a cargo de hacerlas y regularlas, es importante que piensen en estas situaciones y no se sometan a las presiones de los lobbies, de las tabacaleras, y realmente ejerzan políticas en este aspecto fundamental, porque recuerde que los chicos, las estadísticas dicen que los chicos jóvenes, especialmente las mujeres, cada vez fuman más. En nuestro San Luis, las chicas son las que más fuman con respecto a los varones en la edad juvenil. Así que eso es muy importante. Sobre todo hay que trabajar. Estamos hablando de salud pública y eso es decisión política. Así que pónganse a trabajar. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.